Hola a todos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en un live de Facebook hablando de estos temas tan interesantes. Vamos a ver hoy el tema de diferencia entre los trastornos del lenguaje y los trastornos del espectro autista. Este es un tema que lo vemos de manera muy frecuente. Generalmente está esta duda entre cuál es la diferencia principal que tienen estos dos trastornos, ya que en cierto momento llegan a parecerse ambos. Vamos a empezar viendo las generalidades de estos diagnósticos, o sea, en qué pudieran parecerse estos diagnósticos. Después vamos a pasar un poco a la definición y a los síntomas que presentan cada uno de estos diagnósticos. Y también vamos a hablar después de las diferencias principales que presentan. Ahí para que ustedes vayan pudiendo ver también, ya que son diagnósticos que sí tienen diferencias. Más adelante les voy a explicar cuáles serían. Y por último, como siempre me gusta hacerlo, voy a poner un apartado de sugerencias para si tienen por ahí algún niño con algún trastorno de esto o con algunos síntomas parecidos a los que voy a presentar ahorita, ustedes también puedan tener esas sugerencias de nuestra parte. Aquí pasamos a las generalidades, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que ambos son trastornos que se presentan de manera precoz, se presentan en el periodo del desarrollo. Esto quiere decir que se van a presentar antes de los 6 años. Desde ahí vamos a empezar a ver ya muchos de los síntomas de estos trastornos. ¿Qué pasa? También ambos afectan la comunicación de maneras distintas, ambos la afectan de una u otra manera, ¿no? Y vemos esta parte, ¿no? De que el desarrollo cognitivo se ve afectado en estos niños. Sabemos de entrada que el lenguaje es un proceso cognitivo, por lo cual, si un niño tiene dificultades para comunicar, tiene dificultades para expresar las cosas, para expresar sus ideas, por supuesto que el aprendizaje se va a ver afectado. Y también afecta la lectura y la escritura. Eso lo vemos siempre como en la escuela primaria, ¿no? Que son estos niños que empiezan a escribir como ellos saben. También vemos que en ambos trastornos se da un origen genético. Aquí ya vemos cómo en las familias en las que ya hay estos trastornos, muy probablemente se va a presentar en las nuevas generaciones de esas familias. Aquí tenemos los trastornos del lenguaje. ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Pues son las dificultades que presenta una persona en el lenguaje, en el habla y en la comunicación. Esto es debido a deficiencias en la comprensión y en la producción del lenguaje. O sea, hablamos de estas dos partes, que son estos niños que nosotros vemos de repente que no les entendemos lo que nos quiere expresar. Entonces, no entendemos debido a fallas en la articulación o en la pronunciación de ciertos fonemas. Pero también tenemos niños con trastorno del lenguaje, que quiere decir que también no nos están comprendiendo el lenguaje. Entonces, con esto quiero dar a entender que no son solo los niños que no hablan bien, comúnmente conocidos como los niños que no hablan bien, o los niños que son hablantes tardíos, sino también estos niños que a lo mejor pudieran o no tener habla, tampoco nos están comprendiendo, no nos comprenden las instrucciones, es decir, no comprenden el lenguaje. Pasamos con los síntomas del trastorno del lenguaje. Se los puse de manera muy general, ya que hay otros criterios que son mucho más específicos para poder cumplir con el diagnóstico. Sin embargo, aquí están algunos, ¿no? Es la dificultad para comprender, producir lenguaje, como les acabo de comentar. Son niños que tienen problemas en la articulación y en la pronunciación. También estos niños que van a tener problemas en la fluidez, que es lo que se conoce más como el tartamudeo, que es el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, también es un trastorno del lenguaje. Entonces vemos esta parte, problemas en la pronunciación, problemas en la fluidez, problemas para comprender lo que se les dice, y niños que poseen poco vocabulario. Niños que a lo mejor tienen muy pocas palabras. Siempre aquí en CEPI nosotros decimos, como punto de referencia, que un niño a los 2 años debería de tener al mínimo 50 palabras. Y que también debería estar formando frases de 2 palabras, como mamá agua, mamá ven. También vemos dificultades para encontrar las palabras adecuadas al hablar. O sea, son estos niños que a lo mejor nos quieren transmitir información, que estamos viendo desde ahí que son niños que nos van a comunicar necesidades,
Entonces, nos quieren comunicar algo, nos quieren decir una conversación, nos quieren decir una idea y no pueden estructurar bien esa oración para darse a entender. Y también se ven dificultades para comunicarse de manera efectiva en contextos sociales. Por ejemplo, si vemos que son estos niños que tienen dificultad para comunicarse, pero lo hacen de una manera muy distinta. O sea, si son niños que van a encontrar la manera de comunicarse, van a intentar decirte a lo mejor por medio de mímicas, por medio de señas, las necesidades que ellos tienen. El trastorno de espectro autista, por otro lado, pues ya es un grupo de afecciones que se dan, son trastornos del neurodesarrollo y afectan principalmente tres áreas, que sería la comunicación, la interacción social y el comportamiento, que es lo que se conoce como la triada del autismo. Los síntomas que presentan los niños con trastorno de espectro autista ya serían dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Son esos niños que se les dificulta entender las emociones de los demás. O sea, generalmente no te van a entender si estás feliz, si estás triste, si estás enojado. Tienen dificultades en la interacción social. Son esos niños que a veces los vemos un poquito aislados, que prefieren jugar en solitario o estar solitos. No están en esta parte del contacto visual, generalmente no usan gestos ni expresiones faciales. A veces vemos que tienen como una expresión muy neutra en su rostro. Y tienen obviamente dificultades también para iniciar conversaciones. También los niños de espectro autista tienen patrones de comportamiento repetitivos y restrictivos. O sea, son niños que son inflexibles a los cambios, que tienen rituales que deben de seguir de manera muy rigurosa. Vemos que presentan estereotipias como esto de aletear, caminar de puntitos, mover las manos de manera inusual. Eso vendría siendo las estereotipias. Y también vemos que los niños con TEA, trastorno espectro autista, tienen intereses y actividades intensas y muy específicas, ¿no? O sea, son como esos niños que tienen apego a ciertos objetos. Pero también son niños que, por ejemplo, si les gusta un tema, saben profundamente ese tema. Por ejemplo, saben muy bien los nombres de, no sé, de los planetas, les llama la atención todo lo que tiene que ver con la galaxia, con los dinosaurios, se pueden saber nombres científicos, o si les gusta mucho un tema, van a saber mucho sobre ese tema, ¿no? Incluso más allá de lo que uno esperar de conocimiento acerca de esos temas. ¿Qué vemos también? Vemos un juego limitado, poco funcional, que esto quiere decir que son niños que a lo mejor pueden jugar con un bloque, pero este bloque nada más lo utilizan para estar dando vueltas con el bloque, toman otro y hacen lo mismo, toman otro y vuelven a hacer lo mismo, o sea, tienen esta conducta de repetición en el juego y también tienen esta conducta de que el juego no sea funcional, o sea, utilizan los objetos para lo que no fueron creados prácticamente. O sea, no es el niño que a lo mejor va a construir un castillo, una casita con los bloques, sino como les digo, va a estar dando vueltas con ese bloque. Entonces se habla de que no hay un juego funcional y que no hay un juego simbólico. También en los niños con trastorno de espectro autista vemos una desintegración sensorial. Aquí pasa muy frecuente que estos niños tienen dificultades sensoriales importantes, sobre todo en la parte alimentaria. Niños que se les dificulta tener cierta ropa encima, les molestan ciertas texturas de ropa, les llega a molestar también tener cosas en las manos, algo pegajoso. Muchos a lo mejor les molestan mucho los ruidos o les gustan mucho los ruidos, o sea, está como esta parte de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad en estos niños. Entonces, estas serían como las características más genuinas del trastorno espectro autista. Vamos a seguir con las diferencias principales, ¿no? Aquí ya tenemos las diferencias. ¿Cuál es la principal diferencia entre los niños con trastorno espectro autista y los niños con un trastorno del lenguaje? Sería la interacción social y la comunicación. Por ejemplo, en el autismo hay una dificultad para entender las emociones de los demás. Y en los trastornos del lenguaje generalmente no hay una dificultad para entender las emociones de los demás. Sí son estos niños que se te van a acercar, estos niños que te van a dar un abrazo, que te van a ofrecer consuelo, esos serían los niños con trastorno del lenguaje. El autismo también ya implica diferencias en la interacción social. Por ejemplo, como les comentaba, ya estos niños ya generalmente no utilizan gestos, generalmente no utilizan expresiones faciales. Y los niños con trastornos del lenguaje, pues no implican dificultades sociales importantes. Sí te pueden presentar los gestos, sí te pueden hacer expresiones faciales. También es la parte de la comunicación exactamente, ¿no? Específicamente, niños con espectro autista
Pero decimos que no trabajan en ocasiones de manera adecuada o no siempre lo hacen. Por ejemplo, los niños con TEA generalmente te pueden quedar, ¿no? Te llevan hacia un objeto o te llevan hacia algo que ellos quieren. Entonces, si te están comunicando de otra manera, están comunicando porque para satisfacer la necesidad de ellos. Y los niños con trastorno de lenguaje van a buscar la manera como ellos puedan de comunicarte lo que necesitan, por medio de mímicas, por medio de expresiones, haciendo mil gestos, señalándote. Esas serían las diferencias, perdón, principales. La interacción social y la comunicación no está afectada en los niños con trastorno de lenguaje. Por ejemplo, también aquí las diferencias principales, otra diferencia principal sería el juego, que vemos como les comentaba anteriormente, en el autismo no hay un juego con función, sino es un juego muy repetitivo, carente de función, y los niños con un trastorno de lenguaje van a tener un juego normal, ¿no? Un juego con función, un juego funcional y un juego simbólico. Otra diferencia principal sería el área sensorial, como lo habíamos comentado antes. Les comenté que los niños con trastorno espectro autista tienen desintegración sensorial generalmente en diversas áreas y los niños con trastorno de lenguaje generalmente no presentan esas alteraciones sensoriales que vemos en el autismo. También puse un apartado de sugerencias para ustedes. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer si tenemos a estos niños que ya presentan un retraso de lenguaje, que ya tienen un trastorno de lenguaje o que ya tienen un trastorno del espectro autista? ¿Qué vamos a hacer primeramente? Vamos a descartar una pérdida auditiva. Vamos a descartar que ese niño escuche bien, primeramente. Vamos a también, otra sugerencia importante es disminuir el uso de pantallas de manera significativa. Esto siempre lo hemos recomendado, sobre todo ahorita que estamos viendo que cada vez están más expuestos los niños a dispositivos electrónicos, a pantallas. Eso también vamos a hacer, disminuirlas. También es importante que empieces a validar cualquier intento comunicativo del niño, o sea, cualquier sonido que haga, cualquier aproximación de gestos, incluso si señala, le vas a decir, guau, ¿qué necesitas? O sea, vas a validar mucho los intentos que él tenga por comunicarte. No importa cómo estos sean, pero valídalos. También siempre vas a buscar el contacto visual. Es muy importante buscar el contacto visual con los niños, sobre todo ponerse a su altura. Si les vas a dar alguna indicación, también acércate a su estatura, dile que te mire a los ojos y ahí ya puedes darle una instrucción. Y en todo momento estar buscando el contacto visual. ¿Qué más? Otra sugerencia sería que toda experiencia diaria puede ser un motivo para estimular el lenguaje. Desde que cuando se van a bañar, que vamos, no nos toca baño, vamos a empezar primero por lavarnos el cabello. ¿Qué sigue después del cabello? Vamos a tallarnos los brazos. O sea que todo intento en la cocina, en la hora del baño, cuando vayan en el carro, que vayan a lo mejor le vayas pudiendo a señalar objetos, preguntando los colores. O sea, todo sea un intento porque este niño aprenda. También es importante jugar con él, eso es algo que siempre sugerimos a los papás. El juego estructurado, el juego perdón, el juego con turnos es importante. Por ejemplo, ¿qué objetos si nosotros no nos gusta tanto recomendar o sugerir a los padres? Serían precisamente estos, ¿no? O sea, los juguetes que presentan la luz, el sonido y el movimiento que son prácticamente como las pantallas, ¿no? O sea, suplen a una pantalla tal vez. Entonces nos gustan mucho los juguetes muy sencillos. El cara de papa, la torrecita de donas, la de ensamblar los cubos. Entonces, todo este tipo de juegos que estimulen la creatividad y que estimulen el intercambio comunicativo, que es lo que buscamos con los niños. Entonces empiezan a jugar mucho con sus hijos, a lo mejor pueden jugar en el piso, pero que sea a lo mejor un juguete por vez, el que tú le des las cosas, ahora sigo yo, es tu turno. Wow, piensa, o sea, es un intento en el que tú puedes estar como padre estimulando el lenguaje de tu hijo. También, por ejemplo, si tu hijo te toma de la mano y te lleva a lo que quiere, puedes hacer las siguientes cosas. Puedes validar su intento de que te está comunicando algo. Como les dije, ponte a su nivel, enséñale a señalar o apuntar con el dedo. O sea, si tú sabes que a lo mejor quiere algo que está cerca de aquí, entonces ayúdale a señalar, ¿no? O sea, a lo mejor tú le das una pequeña ayuda agarrando su brazo, puedes señalar lo que necesita.
Bueno, habla. Y esperar a ver si el niño te limita esa palabra. Si no te la limita, no pasa nada. Tú le estás intentando que él te pueda comunicar las cosas por su nombre. Y si no, al menos también le estás enseñando a señalar lo que quiere, en caso de que tú sepas qué es lo que quiere. Si te señala o te lleva a un objeto, también modelarle la forma en la que lo va a pedir. Mamá, dame pelota, o mamá, dame agua, o dame agua. O sea, es muy importante que le modeles la forma en la que va a pedir las cosas, no que simplemente se la des porque ya sabes lo que quiere. Entonces, ponle nombre a las cosas y enséñale a pedir las cosas. También para que imite palabras, en caso de que tu niño no tenga imitación, puedes elegir palabras cortas que sean fáciles de imitar, ¿no? Le puedes mostrar la imagen o le puedes mostrar el objeto real y le puedes dar un modelo. Por ejemplo, pan, manzana, para ver si él te lo puede repetir. Generalmente no esperes repeticiones tan inmediatas del niño. Sí puedes darle unos segundos, unos 5 segundos para responder. Le puedes decir manzana. Esperas 5 segundos. Obviamente, si no te responde, pues de todos modos le das la manzana. Ponte a su nivel, establece contacto visual. Él puede realizar preguntas abiertas, como ¿quieres agua? Y tú responder por él, dame agua. Entonces, esperando la imitación de la palabra. Cuando quieras que te imite una palabra, también lo puedes alargar. O sea, puedes decir pelota, puedes decirlo de esa manera también, buscando la imitación del niño. Si el niño también te dice, por ejemplo, Tete en vez de juguete, es importante que no lo corrijas. Es muy importante que no lo corrijas y que tú mejor modeles la forma adecuada de decirlo. Como por ejemplo, si el niño te dice Tete, tú le dices, sí, es un juguete. Entonces le estás hablando la forma correcta. El otro, no, si tú le corriges la palabra, de esa manera puedes hacer que se frustre más, en vez de que estés estimulando su lenguaje. Validar sus intereses, incluso si son repetitivos, es una manera en que tú puedas conectar con el niño y a través de esos intereses que él tenga, a lo mejor hacer un juego estructurado y empezar a estimular el lenguaje. También respecto a las rutinas, por ejemplo, niños con autismo sabemos que como procesan mucha información al mismo tiempo, necesitan esta parte de las rutinas, necesitan tener unas rutinas bien estructuradas, necesitan seguir ciertos patrones para darle también esta organización mental. Fomenta la autonomía de los niños, siempre lo decimos, hay que dejarlos hacer ciertas cosas por sí mismos. Si son niños que no comunican, sí hay que acompañarlos generalmente en todo momento para que nos puedan estar respondiendo de manera verbal o no verbal, tal vez. También es importante, por ejemplo, ya que lo menciono, que si es un niño que es, por ejemplo, que tiene autismo y que es no verbal, también busques todas las formas de comunicación ayuda. Entonces, hay que ser conscientes que el lenguaje nos sirve simplemente para comunicarnos con los demás. Entonces, si un niño no te puede comunicar de manera verbal, busca pictogramas, busca imágenes, busca fotos en las que él pueda señalarte o se pueda dar a entender. Esas son algunas de las sugerencias que traigo para ustedes. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Vamos a ver si tienen preguntas por ahí para responder. Sí. Algunas preguntas. Comentan la pregunta, si un niño presenta colalia, ¿significa automáticamente que tiene trastorno de espectro autista? No necesariamente. La ecolalia se presenta en los niños que tienen un retraso del lenguaje también, o niños con trastorno del lenguaje incluso, pero se presenta más que nada porque son niños que no te comprenden el lenguaje. Entonces, no necesariamente un niño que tenga ecolalia va a ser un niño con TEA. De hecho, sí comentarles ya viendo esta pregunta, que sepan ustedes, es importante reconocer
que no todos los niños que no tengan lenguaje o que no hablen ya se van a encasillar en un trastorno de espectro autista, ¿no? Que eso lo vemos muy frecuente actualmente. Entonces, no todo es autismo. Y la ecolalia no se presenta solamente en niños con TEA, sino con todos los niños que no comprenden lo que tú le dices. Para los que no saben, la ecolalia es esta parte en la que un niño tú le preguntas, ¿estás? Y el niño te responde, hola, ¿cómo estás? O sea, te responde lo mismo. Entonces, otra pregunta que sería, ¿los niños con autismo se pueden comunicar por medio de la mímica? Sí, los niños con autismo se pueden comunicar por medio de mímica, pero tendría que ser algo que sí les ayudes en la terapia a aprender. O sea, son cosas que son herramientas que le puedes ir dando, tal vez con un señalar, tal vez a lo mejor con pictogramas, que es importante de ayudarles a que puedan comunicarse de alguna manera. Este caso va a ser ya algo muy particular, ¿no? O sea, si tenemos que ver si ese niño puede lograr hacer mímica, si puede lograr hacer las expresiones, que es algo que le vamos a ayudar en la terapia, más que nada. Pero sí, sí pueden comunicar por medio de mímica. La falta de estimulación, especialmente en niños menores de 3 años, puede tener efectos negativos en el desarrollo del autismo y del lenguaje. Por supuesto que sí. Siempre la falta de estimulación va a tener efectos negativos. Si ya vemos que un niño de 2 años no tiene 50 palabras y no nos está armando frases de 2 palabras, lo que tenemos que hacer es intervenir de manera inmediata. Generalmente no hay nada que esperar cuando ya vemos que un niño de 2 años no lleva su lenguaje acorde a su desarrollo. Entonces, los efectos negativos, por supuesto que se van a ir viendo, sobre todo si hablamos del lenguaje. Si hablamos de lenguaje y el niño llega a preescolar, llega a la primaria, va a ir presentando un desfase de lenguaje y por lo tanto va a ser un desfase también en el aprendizaje. Y como lo comenté, también en el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura. ¿Qué más? Vamos a hacer más preguntas. ¿A qué edad puedo saber si un niño tiene un trastorno del lenguaje o autismo? Bueno, ahorita sabemos que con las pruebas pertinentes para diagnosticar autismo, sí se puede saber a los 2 años si un niño presenta autismo con el ADN y con el ADOS. Esas son las pruebas que juntas también nos pueden dar indicadores importantes de autismo, junto con otra batería de pruebas también que nosotros aplicamos. A los 2 años se puede saber. El trastorno del lenguaje también lo podemos estar viendo a los 4 años. A esa edad es a la edad a la que podemos estar diagnosticando un trastorno del lenguaje, que como les dije, el trastorno del lenguaje implica otros trastornos dentro del mismo trastorno de los trastornos del lenguaje, ¿no? Como es la tartamudez, como es el trastorno fonológico, que son los niños que no pronuncian todavía algunos fonemas. Entonces, sí podemos estar diagnosticando a estas edades. Otra pregunta, ¿qué tan diferente es la terapia para estos trastornos? ¿Podría tratarse en un mismo centro? Por supuesto que se puede tratar en el mismo centro, ¿no? O sea, la terapia para un niño con trastorno del lenguaje sí puede variar de la de un niño con trastorno de espectro autista, porque ya a lo mejor en el trastorno de espectro autista necesitamos trabajar también otras áreas, como el área sensorial, el área de habilidades sociales. Entonces, eso va a depender mucho de cada niño. Como siempre les digo a los papás, un niño que no habla sí va a ser muy diferente de un niño que tampoco habla, ¿no? Entonces, sí es hacer un programa de trabajo específico para cada uno de estos niños, ya que la verdad es que varían bastante entre uno y otro. Entonces, esas serían las preguntas que hay. Creo que serían todas las preguntas. Muchas gracias por ver este live. Esperemos que les haya gustado mucho.